Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa tampoco en qué momento estemos, porque igual el caos es igualito. Este es un nuevo episodio de El Mal Menor, su podcast político de aparición irregular preferido, ¿no? Mi nombre es Jorge Malpartida. Yo soy Renato Matileón. Y justo antes de que todo esto empiece, nosotros habíamos planeado grabar un poco antes, creo que para hablar de Gareca, de la Padula, no me acuerdo bien de qué. Sí, vamos a hablar de la Padula. Ajá, pero justo la moción de vacancia, ¿no? Y nosotros, ya te digo, pucha, este país no se puede ni programar un podcast, pero ya bueno, luego del lunes de que vayan, le griten a Vizcarra, hagan sus chongos de siempre, digan que por mi madre, por mi patria, y al final terminen no vacándolo. Grabamos. Claro, grabamos. Y así pasamos el día tranquilos. Grabamos media hora de Padula y Ruiz Díaz. Claro, grabábamos media hora de Vizcarra y una hora de la selección, ¿no? De la Padula y todo lo demás. Pero no ocurrió eso, ¿no? O sea, por ejemplo, fue gracioso porque cuando tú te enteras, bueno, yo te avisé que creo que lo habían vacado. Yo también me había enterado cuando ya había sucedido la noticia, ¿no? O sea, yo sí lo vi en vivo, pero claro, te escribí, me acuerdo, y me dijiste, sí, pucha, yo acabo de llegar a mi casa, salí a montar bici y cuando regresé ya no había mi presidente. Así que yo más o menos calculé, tomando en cuenta las anteriores vacancias que ya hemos tenido, así, de FPK. En la noche. Generalmente votaban al final de la noche, a las 10, así, entonces yo salí un rato, dije, volveré pues como a las 7 a escuchar, a ver las votaciones, todo eso, y ya pues, ¿no? Y cuando llego ya lo habían vacado, ¿no? Sí, no, yo también, o sea, yo generalmente, digamos, por malformación periodística tengo la costumbre de tener siempre prendido canal N, bueno, ya no tengo cable, así que pongo RPP o me pongo a ver el canal del Estado, ¿no? Pero ahora no, dije, no vamos a soplar 10 horas de debate, además para que al final nunca lo vaquen, nunca vacan a nadie en este país, salvo ni Kuczynski renunció, ¿no? Entonces ya vamos nomás con... Bueno, me puse a ver Matrix, ¿no? Aprovechando que las han subido a Netflix. ¿A la trilogía te pusiste a ver? Ajá, sí, porque justo el lunes tuve día libre. Y de pronto digo, me haré algo de comer y pongo RPP mientras cocino. Y por cierto, en RPP te narraron la vacancia, creo que han puesto el mismo que narra los partidos de Perú o algo así, porque cada vez que votaba un congresista decía, uy, y ahora votó, vamos 60 y tantos votos contra tantos, faltan tantos, y lo narraba con una emoción, así como como cuando el partido está aburrido y el narrador tiene que ensalzarlo y te dice, claro, uy, pasó rozando el travesaño, ¿no? Como narrador de partidos de fútbol en la radio. Ajá. Sí, creo que es el mismo sujeto el que narra las votaciones al Congreso que los partidos de Perú. Bueno, que en cierta medida era sorpresivo, ¿no? O sea, no se esperaba que ocurriera eso, ¿no? Porque el fin de semana, con los chats que salieron de Vizcarra, en donde se daba más, digamos, luces sobre las denuncias que ya habían salido. Igual, pero no hacían nada nuevo. Claro, no se pensaba que eso era suficiente como para llegar a los 87 votos, ¿no? Más aún porque Acuña, el líder de APP, había dicho que no iba a apoyar la vacancia y tantas otras cosas, ¿no? Pero al final se terminó volteando la circunstancia, ¿no? ¿Pero tú creías que era previsible esto o en verdad ha sido algo que se ha decidido en la...? No, yo creo que a muchos nos ha sorprendido bastante, ¿no? O sea, porque es más, incluso yo me acuerdo de la anterior vacancia de hace un mes, y la gente sí estaba medio preocupada, digamos, fue trending topics, se veía eso, se hablaba de eso en los noticieros como en primera plana, ¿no? Pero ahora no, ahora un día antes de la vacancia la noticia más importante del día era que la Padula llegó a Perú. O sea, la gente no, ya sabía, sí, parecía más que los congresistas querían interpelar a Vizcarra, ¿no? Así como ya se habían cansado de interpelar a los ministros, empezaban a interpelar a Vizcarra mediante la vacancia. Pero no parecía que de verdad lo fueran a vacar, ¿no? Claro. Y hasta había un sentido de creer que no eran tan irresponsables, ¿no? Más aún por la circunstancia de la pandemia, ¿no? De la crisis. El principal riesgo era que generara lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Una inestabilidad, no saber quién está dirigiendo el país y todo el... Pero ¿tú cómo crees que hemos llegado a esto? Yo creo que, mira, yo me he puesto a pensar y quizás eso que hemos hablado en muchos capítulos de que
la democracia en el Perú en verdad es un accidente, o sea que en verdad no es algo normal, ¿no? O sea, estos 20 años que hemos tenido, que hemos vivido toda nuestra etapa, digamos, de juventud y de inicio de la adultez, es una anomalía, ¿no? Porque luego que pasó esto, yo veía, había infografías, ¿no? De cuántas veces ha ocurrido esto de tener 3, 4 presidentes en un quinquenio, y ha sido muy común, ¿no? O sea, bueno, no tan común, pero por ejemplo en el 32 ha sucedido algo parecido, ¿no? Cuando estaba Sánchez Cerro y otro tipo de gobiernos que han sucedido, ¿no? En 1800 también ha habido cuestiones así, ¿no? Entonces, claro, pero uno pensaría que el mundo, o sea, ya bueno, Perú es Perú, pero uno pensaría que ya el mundo moderno ya no está para estas cosas, ¿no? Claro, pero luego, por eso, poniéndote a pensar, nosotros hemos vivido en esa burbuja de 20 años de democracia, que está bien, o sea, es bueno haber tenido esa estabilidad, de tener 4 gobiernos democráticos seguidos, ¿no? Pero luego te pones a pensar que en verdad el Perú pues es un país en crisis constante, ¿no? Siendo un poco friki, es un país en crisis infinita, ¿no? O sea, siempre estamos así, ¿no? De vuelco en vuelco, corriendo tantas cosas, ¿no? O sea, la normalidad es esto que ocurre ahora, ¿no? Y es triste, pero creo que si lo entendemos bajo esa lógica, creo que nos sentiremos un poco menos frustrados, ¿no? Si entendemos un poco la situación por ahí. No, pues, pero tenemos que hacer que las cosas... la idea es que las cosas cambien, ¿no? Que las naciones maduran, que las cosas progresan, ¿no? Que... porque si no, de acá viene otro Velasco, o un Odría, o algo así, ¿no? Claro, o sea, la idea es que no debimos haber aprovechado estos 20 años que era como una bendición para que no ocurriera lo que ha sucedido, digamos, en la época de nuestros padres, ¿no? Que ellos han tenido un Velasco, ¿no? O luego un Alan, ¿no? O sea, una crisis basada en el populismo, una crisis económica, o un problema con el terrorismo, ¿no? O sea, también es una consecuencia de toda nuestra crisis política, crisis económica, crisis ideológica, ¿no? Entonces, lo que ha sucedido en estos 20 años es que nuestra generación, ¿no? Le ha fallado pues, al Perú, pues, nuevamente, porque no se aprovechó ese tiempo de paz y de bonanza económica para tener, pues, instituciones más sólidas, una ciudadanía más comprometida, ¿no? Y básicamente estamos nuevamente con más de 20 años, ¿no? La gente está protestando de manera, supongo, adecuada, justificada, pero como única herramienta contra lo que sucede, ¿no? Porque no hay otro mecanismo, ¿no? Para ahora, ¿no? No hay otras herramientas. No. Ahora, por ejemplo, yendo a cosas más concretas de cómo llegamos a esto y no tanto la explicación sociohistórica. Pero que te hace sentir menos mal, o sea, saber más o menos... No, a mí me hace sentir más deprimido, porque decía, bueno, saldremos de esta crisis, en 5 años elegirá a alguien en las urnas, que probablemente tenga mayoría parlamentaria y habrá algo de estabilidad, por lo menos. Quizá no esté todo bien, pero estaremos establemente mal. Claro. Que tan terrible no suena en este momento, que también, ¿no? Nos sentimos mal si lo vemos desde la lógica, digamos, tú dices, mira, hay otras democracias en el mundo que funcionan, ¿no? La democracia liberal funciona en Francia, mal que bien funciona en Estados Unidos, no pese a todo, aunque tienen atrás. Claro, Estados Unidos ha votado por el sentido común y nosotros la misma semana hemos votado por todo lo opuesto. Exacto, pero tú te vas a pensar que en el Perú nunca ha habido esa tradición de que haya sentido común, de que funcione un poco el sistema, ¿no? Es triste, ¿no? O sea, deberíamos nosotros, claro, procurar ser, pues... Pero había esta tradición latinoamericana de las democracias frágiles, los golpes de Estado, pero uno pensaría que después de los 80 eso quedó atrás, ¿no? Ya si ves en la región, bueno, salvo Venezuela, todos los países mal que bien, con crisis económica, sin crisis económica, han sabido... preservar cierta democracia, ciertas formas. En cierta medida ya nos tocaba, si te pones a pensar en verdad, esto era como una ruleta, pues, o sea, mira, ya le había sucedido a Bolivia, o sea, Bolivia ingresó a Evo, se supone que generaba esperanza, porque era un dirigente indígena, ¿no? Buscaba un país más plural, ¿no? Pero ¿qué sucedió? Terminó perennizándose en el poder, ¿no? Y generando una crisis económica, que era crisis política. En Chile también se supone que era un modelo económico exitoso, todo eso, pero hubo un estallido social y ahora están reformulando su constitución. En Argentina también, en Brasil han elegido a Bolsonaro, ¿no? Entonces, en cierta medida, según la lógica de la región, ya nos tocaba que sucediera algo así, ¿no? O sea, es triste porque en teoría no debimos haber evitado que eso ocurriera, pero si lo ves por el otro lado, te sientes un poco... menos mal, ¿no? Sabiendo que era inevitable. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo acabamos en esto? O sea, ¿qué diferencia estos 5 años de los últimos
20. Yo creo que en este caso comienza esto cuando tú y yo empezamos a grabar este podcast, ¿no? Cuando estaban las elecciones en esa época, te digo, no por el podcast, ¿no? Sino o sea, para tener un punto de referencia, claro, las últimas elecciones. Cuando en 2016 estaba en campaña PPK y terminó ganando, o sea, pasando una segunda vuelta junto con Keiko, pero con una Keiko que obtuvo 78 escaños, ¿no? Entonces era un presidente que, pese a estar a cargo del Ejecutivo, no tenía mayoría en el Congreso, y no solo no tenía mayoría, ¿no? Sino tenía una oposición tan férrea que podía hasta vacarlo, ¿no? Con 78 congresistas y unos más, y llegaba a los 87, ¿no? Y más aún porque su bancada era enana, ¿no? La bancada de PPK era muy pequeña, ¿no? Y de ahí yo creo que comenzó todo, ¿no? Porque empezó a haber esta inestabilidad, las ganas de querer vacarlo, Vizcarra terminó siendo presidente. Ahora, ¿tú no crees que la no reelección de congresistas tenga mucho que ver con esto? ¿En qué sentido? En que mal que bien los congresistas no hacían cosas que fueran tan descaradamente impopulares porque había el voto, la posibilidad de la reelección, una especie de control ciudadano cada 5 años, ¿no? Pero ahora que ya no hay, pasa lo mismo que con los alcaldes, ¿no? Que llegan y hacen obras mal hechas para sacar su 10% porque igual no pueden reelegirse. Claro, ¿No crees que el Congreso ya no le importa si es popular o no es popular o es tan descaradamente impopular lo que hace? Porque simplemente igual no se pueden reelegir inmediatamente, entonces van y votan y censuran y vacan y saquean el Estado como pueden, ¿no? Es una posible explicación porque, claro, solo tienen 5 años de su pequeño periodo para ganar todo lo que podrían, o sea, o aprovecharse del cargo todo lo que pueden. Porque al menos el alcalde busca ser luego alcalde provincial, gobernador regional, o en algún momento congresista, y ya entra en modo de destruir todo lo que pueda, ¿no? Pero claro, como Castañeda, ¿no? El último periodo que la gente ya decía que robe, pero que ya no haga obras, por favor, que sea cualquier cosa. Iba a dejar muchas cosas. Sí, es una posible explicación porque al final de la reelección, aunque se le había vendido... Es un mecanismo de control. Claro, un mecanismo de control, pero también es una forma de premiar a los buenos congresistas, ¿no? Es una buena forma de dar, de cierta medida ratificar a quienes hacen bien el trabajo, ¿no? Porque no es que se reelija a todo el mundo, ¿no? Se reelige a todos los congresistas, ¿no? El porcentaje de reelección no es tan alto en Perú, ¿no? Creo que no llega ni siquiera al 50%, ¿no? Era el 21%, creo, 20 y algo. Entonces, en cierta medida era un mecanismo que servía para incentivar la buena gestión, ¿no? Pero también otro problema... O por lo menos algo de vergüenza, ¿no? Porque... Pero también hay cierta culpa, yo creo, en el propio Vizcarra, ¿no? Porque él, al disolver el Congreso el año pasado, debió haber previsto que en cierta medida iba a estar vulnerable ahí, ¿no? Y debió haber tenido una bancada propia, o al menos hacer una alianza para tener a alguien que lo represente en el Congreso, porque lo que ha sucedido es que cuando ya se le acabó el mecanismo de poder cerrar el Congreso, cuando ya faltaba menos de un año para que acabe su gestión, comenzó el enfrentamiento con los congresistas, y ella no tenía ningún mecanismo de defensa, de control, ¿no? Y ahí se nota que cometió un error al no tener una bancada, ¿no? Al creer que su popularidad iba a ser suficiente para que evitar que lo sacaran del cargo, y es lo que ha sucedido, ¿no? Lo han terminado sacando del cargo porque es que nadie se tomó en serio estas elecciones, ¿no? O sea, todos decíamos, sí, mira, el Frepaver, el Chibolín, el que los guía, y Antauro, que está ahí, que con los gamers. Pero todo el mundo pensaba que eran un montón de viejitos y jóvenes que estaban viendo a ver qué hacen en el Congreso. Va a estar un poquito más de un año y de ahí se van, ¿no? Pero nadie pensó que iba a pasar esto. Es que en verdad, usualmente, además de que la oferta era muy... En el Perú, el problema siempre es que la oferta es mala, ¿no? O sea, solemos decir, ¿no? Que el Congreso que tenemos es el que merecemos y que no... No, pero el problema en este caso yo creo que no era la oferta. O sea, yo sí estoy de acuerdo que hay un problema de oferta. Que igual votamos muy mal. Claro, aunque hubiera una mejor oferta, claro, seguiríamos votando mal. Pero un poco mejor, quizá. Sin embargo, yo creo que acá, en estas elecciones, básicamente el problema no fue la oferta, el problema fue que no había demanda, la gente no quería comprar el producto. Entonces, una gran apatía hubo, ¿no? O sea, hubo gran ausentismo, ¿no? Mucha gente no fue a votar, mucho voto viciado, ¿no? Y eso terminó generando este Congreso tan fragmentado, ¿no?
Pero claro, ahí también hay una responsabilidad si nos podemos hablar del propio ciudadano, ¿no? Que no aprovechó, creo que esta circunstancia, porque creía que era una votación como que ya para cumplir hasta que llegue el 2021, ¿no? Pero sí terminó generando consecuencias, ¿no? Como las de ahora, ¿no? Ahora, Vizcarra tampoco es que sea un santo, ¿no? Yo, por ejemplo, y creo que cuando salió lo de Richard Singh y otras cosas, lo hablamos, hay mucha gente que está muy decepcionada de él, ¿no? Porque parecía un buen tipo, parecía alguien que quería hacer bien las cosas, parecía alguien que quería cambiar un poco el panorama, y de pronto se da cuenta, pues, que uno se da cuenta que no, que también cuando pudo sacó su tajada, ¿no? O bueno, al menos eso parece, y hay pruebas bastante importantes, ¿no? Claro, y supongo que en el Perú también es que los líderes políticos no salen así de la nada, ¿no? O sea, no es que vivimos creyendo que va a aparecer un Salvador, un Raymond Manco que claro, un Raymond Manco. Pero claro, volviendo a la jerga futbolística, claro, los jugadores estrella, los en verdad realmente buenos, no es que surjan así de la nada y listo, ¿no? Sino que tiene que haber de atrás un proceso. En el caso de los políticos tiene que haber un partido político, una carrera que se genere, una persona que tenga aliados, ¿no? Entonces, Vizcarra, más allá de su popularidad, creo, y la más o menos carrera política que ha podido hacer de moqueo a la presidencia, carecía de muchas cosas, ¿no? No tenía un partido, no tenía una bancada, no tenía aliados, hemos visto en los audios. Vizcarra era un caso raro, porque no era un improvisado, no era un tipo así salido de la nada, pero tampoco es que era un político exactamente así tradicional, con un partido, era una mezcla rara, ¿no? Era, bueno, lo que Humberto Jara llama producto del caudillismo provinciano, ¿no? Sí, y también con grandes debilidades, ¿no? O sea, tú te das cuenta de unas principales debilidades que no pudimos ver hasta que aparecieron los audios de su entorno, ¿no? O sea, su entorno no era el más adecuado, ¿no? Ni siquiera tenía gente que pudiera servir como, no sé, alguien que pudiera defenderlo, como barrera, como vocero, como alguien así tipo Mulder que salía como perro de presa a defender a Alan, ¿no? Ahora, entonces, Vizcarra no era un santo, y probablemente acabe preso igual que los otros expresidentes, pero eso no significaba que tuviera que salir sí o sí con una investigación que apenas estaba medio empezando, ¿no? Claro, es que a veces en Perú estamos muy prestos a patear el tablero, ¿no? Pero la gente no quería, curiosamente la gente, porque lo populista suele ser eso, no vamos a vacar a los corruptos, pero la gente no quería que Vizcarra salga, la gente quería que Vizcarra se quede hasta el final. Más que no salgan, no estaban por un poco de sensatez. Claro, a favor de que lo vaquen, ¿no? O sea, estaban a favor del sentido común las personas, lo cual es raro en este país. Sí, bueno, tenía que ver mucho con la pandemia. O sea, yo creo que tiene mucha lógica no tener que sacar al presidente en medio de una pandemia, más aún porque ya se vienen las elecciones, ya se han convocado las elecciones, ¿no? O sea, era posible quizás pensar ya que lo vaquen, si es que faltaran 2 años para las elecciones y no estuviéramos en pandemia, quizás, ¿no? Y quizás hubiera un vicepresidente, ¿no? Una vicepresidenta, ¿no? Además, acuérdense que Vizcarra era el más interesado en irse hace un año, ¿no? Que nos vamos todos, le presentó el proyecto al Congreso y nadie le dio bola. Sí, pues, imagínate lo que hubiera pasado, ¿no? Que no sé quién hubiera sido el presidente de la pandemia, ¿no? Pero, claro, era lo más sensato, ¿no? En cierta medida, la ciudadanía, que no suele ser sensata, le estaba diciendo a los congresistas que tampoco suelen ser sensatos, que no lo vaquen, ¿no? Pero en este caso, si tú te pones a pensar, ha valido más los intereses de corto plazo. La angurria. Claro, la angurria, simplemente el querer vacar a alguien que te está poniendo obstáculos para obtener tus objetivos, ¿no? Económicos. Claro, porque Vizcarra, como dije, no era un santo, pero era, digamos, había sintonizado con ciertos pedidos de la gente, ciertas reformas que eran importantes, y por eso es que era tan popular, ¿no? Entre otras cosas. Y bueno, lo que querían hacer por lo visto era frenar esas reformas, ¿no? Y estamos viendo que no hay ni un día, la SUNEDU ya está en peligro, hay varias cosas que están cambiándose abruptamente. Lo que yo quería comentar era también que el 85% casi del Congreso votó por la vacancia de Vizcarra, que es más o menos exactamente la gente que estaba en contra de esa medida. Claro, o sea,
ha obtenido 105 votos la moción de vacancia, que es un montón. O sea, creo que casi nunca ninguna votación en el Congreso llega a eso, ¿no? Claro, pero es más o menos el 85% del Congreso. ¿Eso qué quiere decir? Que son un espejo de insensatez. Inversamente proporcional a... Son insensatamente proporcionales a la población. Es que creo que nunca ha habido un interés, en verdad, o sea, a los congresistas que han votado por eso no les interesa que haya una pandemia ni nada de eso, ¿no? Y creo que eso tiene que ver con la indignación que hay ahorita en las calles, ¿no? Porque yo creo que... Lo que hay es una crisis de representación, ¿no? Claro, y creo que no tiene que ver con que la gente está saliendo a defender a Vizcarra, porque desde el momento en el que dijo que no quiere mantenerse en el cargo, que acepta la renuncia, no es que la gente esté saliendo para que por favor, quédate, claro, quédate o que vuelva Vizcarra, ¿no? Básicamente creo que la gente se ha indignado por eso, que pese a que era la peor decisión, que pone al Perú en una inestabilidad enorme, aún así los congresistas han votado por vacarlo y ni siquiera encaletan esta decisión que ellos lo han hecho por ejemplo, por tomar la SUNEDU, por empezar a elegir a sus propios miembros del Tribunal Constitucional, y a las 48 horas, a las 24 horas ya están haciendo sus negociados, ¿no? Entonces eso creo que es lo que ha indignado a la gente, ¿no? Y por eso se puede ver en las calles que hay tanta gente que está saliendo, que está con los carteles y en verdad está pidiendo que Merino no sea pues el presidente, ¿no? Y claro, a la congresista García, por ejemplo, se le escapó o lo dijo, no se dio cuenta de lo que estaba diciendo ahora que se sientan con tanto poder. Pero se le escapó esto, ¿no? Bueno, ahora que nadie nos controla, vamos a poder hacer las cosas con más ganas, ¿no? Exactamente, porque ahí si te vas a pensar, se cree que, o sea, yo creo que en general no hay un entendimiento de cómo es la separación de poderes, pero también la forma de contrapesarlos, ¿no? O sea, tanto, creo que Vizcarra y el Congreso y otras personas que han estado en estas circunstancias no ven esa posibilidad, ¿no? Creen que el enfrentamiento es una forma el otro está en mi contra, ¿no? Y no se dan cuenta que es una forma de contrapesar los poderes, ¿no? Pero lo que sucede en este país, en vez de entender esa lógica y ver cómo se negocia, cómo llegamos a acuerdos, es como tú no me dejas trabajar, te disuelvo el Congreso, ¿no? Y en el otro caso, como tú no me dejas trabajar, te vaco, ¿no? Y se supone que esas dos herramientas que deberían ser, como dicen los botones atómicos, las últimas armas para utilizar, la veíamos como la única herramienta de poder gobernar. Acá el Congreso y un poco Vizcarra también, el botón nuclear lo manosean como si fuera un pezón. Claro. O sea, están ahí jugando con él. Que es más o menos creo que yo lo mismo que hacía Trump con el verdadero botón nuclear de la Casa Blanca. Pero... Ahora, hablando de esas cosas, ¿tú crees que a estas alturas importa realmente si fue constitucional o no fue constitucional? No, ya no, o sea... No tiene sentido porque el propio Vizcarra ya aceptó que se va, ¿no? No, pero fuera de eso, pero ¿tú crees que importa si fue constitucional? No, porque, o sea, yo creo que la gente está saliendo a protestar. Claro. No por la Constitución, no, está saliendo a protestar. Si fue inconstitucional, bueno, fue inconstitucional, está saliendo a protestar por la Constitución. Y si no, igual está expresando el malestar ciudadano por una autoridad por algunas autoridades que han cometido acciones que no los representan como ciudadanos, ¿no? O sea, digamos, tú y yo no somos ni constitucionalistas, ni abogados, ni nada de eso, ¿no? No, pero ahorita yo creo que es lo de menos. Claro, o sea, lo peor de todo es que es un mecanismo que existe en la Constitución, pero no quiere decir, en primer lugar, no estaba creado para eso, porque ni siquiera está en el acápite de las relaciones entre Congreso, entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Donde ahí, por ejemplo, ahí se habla de la censura a los ministros, el voto de confianza, etc., ¿no? Digamos, este elemento de la vacancia más está ligado en bajo qué circunstancias un presidente debe dejar el cargo, ¿no? Que es por una incapacidad física o moral permanente, que usualmente ese concepto de moral permanente no tiene que ver con un tema ético, usualmente, ¿no? Se entendía antes como un tema hasta de salud mental, de capacidad mental, ¿no? Porque proviene de otras constituciones, ¿no? Pero en los últimos años se ha utilizado como un cajón desastre para querer vacar
a un presidente que comete, digamos, actos de corrupción, o creemos que miente, ¿no? Porque se ha querido utilizar este mismo mecanismo para vacar a Toledo, pero no se tuvo los votos, ¿no? Se quiso utilizar para vacar a Humala, pero no se tuvo los votos, ¿no? Se utilizó para querer vacar a... Bueno, Humala pidió para vacar a Alan también, claro, ¿no? Exacto, pero al final es un cajón desastre, ¿no? Entonces, es un mecanismo que, claro, por el solo hecho que esté ahí en la Constitución no quiere decir que se tenga que utilizar a cada rato, ¿no? Entonces, bajo esas circunstancias podrías decir que es... Claro, pero después decir que se puede utilizar, ¿no? Claro. Así como cuando Vizcarra disolvió el Congreso Claro. por este rechazo de facto, era medio raro, pero funcionaba y era constitucional. Igualito, ¿no? Ahora ha sido constitucional. Pero está mal, o sea, claro. que las reglas te permitan hacer algo no quiere decir claro, que esté bien hacerlo necesariamente, ¿no? Exacto, o sea, es como, no sé, pues en los juegos de mesa, ¿no? Que te permitan que el banco, no sé, no, habría que buscar un símil, pero claro, el hecho de que las reglas te permitan hacerlo no quiere decir que sea correcto hacerlo. No, es como que tú veas a alguien cruzando la calle a mitad de la pista y digas, si lo atropello va a ser su culpa, y lo atropelles, ¿no? Exacto. Porque es su culpa. O sea, cruzar la pista en teoría en luz tantos no es correcto, no está bien, no va con las normas. Ajá. Pero eso no quiere decir que yo voy a atropellar a alguien porque puedo, ¿no? Exacto. Sí, pues, y eso es lo que ha hecho el Congreso, porque puede ha atropellado a Vizcarra. Sí, pues. Y no, claro, no necesariamente todas las leyes a veces su uso es correcto, ¿no? A veces hay leyes que están mal hechas, son injustas. No sé, por ejemplo, en el Perú no es legal que dos personas del mismo sexo puedan unirse, tengan una unión civil, ¿no? Puedan heredar y otras cosas, no solo por el hecho de que no sean hombre y mujer, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que sea correcto, ¿no? Pero legalmente es así, pues, ¿no? Entonces, tantas cosas que suceden así, ¿no? En esta circunstancia, el hecho de que te permitiera eso la Constitución no quiere decir que había que hacerlo, no más aún por el contexto en el que estamos, ¿no? De una pandemia, una crisis económica, ¿no? De una inestabilidad como... Claro, o sea, da igual que mañana el TC diga sí, todo bien, porque no, pues no está todo bien, ya la gente sigue molesta y aunque Merino quede, que yo creo que es lo más probable, estas protestas van a servir como advertencia, ¿no? Como precedente. Porque si así de molesta está la gente ahora, si luego se trata de hacer más cosas raras, si luego se postergan las elecciones, por ejemplo, imagínate, él ya sabe que puede pasar cosas peores. Al final se ha convertido ahora en el único elemento de control, ¿no? O sea, no es una institución, pero sí la protesta ciudadana es un elemento que ha entrado a jugar ahí, porque en los últimos meses teníamos... Bueno, según la Constitución, el poder emana del pueblo, no es que las autoridades tengan poder en sí. Claro, en cierta medida, por ejemplo, los congresistas están ahí porque han sido elegidos por el voto, ¿no? Por eso ellos que como representantes están, legislan y hacen otro tipo de acciones en el Congreso, ¿no? Pero supongo que si la gente que los ha puesto ahí no está a favor, es válido que sí, pues, ¿no? Que expresen su descontento, ¿no? Hasta que quieran sacarlos, ¿no? Entonces... Lo malo es que en Perú hay muy poca institucionalidad, ¿no? O sea, si se postergan las elecciones no sabemos cómo va a acabar esto, no tenemos partidos políticos que puedan un poco aprovechar todo este descontento social para encaminarlo a un cambio positivo, ¿no? No sabemos, no solo hay el descontento, solo hay la rabia, ¿no? Pero eso no siempre se canaliza a un cambio, ¿no? No, y además, o sea, también ahí viene mi pesimismo, ¿no? Y mi yo más cínico. O sea, ya pongamos que pasa lo de Chile, ¿no? Toda la gente idealista, de izquierda, los más progresistas se unen y sacan a Merino y dicen la Constitución está mal, ¿no? Y vamos a cambiarla y corregirla, empezando por el capítulo de incapacidad moral, por favor. ¿Quién crees que va a ser? ¿De dónde quién la va a redactar? ¿De dónde va a salir esa Constitución? Vamos a votar por un Congreso Constituyente que sea probablemente igual que o peor, que donde estén, no sé, Mulder, Marta Chávez, Antero. Y que también no sé si sea necesario, o sea... Yo creo que no. Constitución, ¿no? Porque, por ejemplo, este mecanismo de la vacancia se arreglaría tan fácil con que el TC interprete adecuadamente en qué momento se debe utilizar este mecanismo de la vacancia, o sea, bajo qué circunstancias, bajo qué situaciones, ¿no? Y con eso creo que funcionaría. No es necesario. Por último, con un cambio en el artículo de la Constitución, ¿no? Que con 87 votos más se podría haber arreglado. Pero muchos también, por ejemplo, grupos de izquierda no quieren ver esta oportunidad para, claro, pedir una nueva Constitución, pero una nueva Constitución
¿para qué, no? O sea, básicamente para cambiar el capítulo económico, que creo que puede arreglarse, o sea, hay ciertas cosas que pueden arreglarse, pero creo que ese no es el principal problema que tenemos como país. No, pero aunque ponte que la izquierda, yo como liberal creo que el capítulo económico se le deben corregir unas cositas, pero no es que debamos volvernos al estatismo, ¿no? Sin embargo, ya, pongamos que sí, pongamos que se puede hacer una constitución socialista y que funcione. Pero ¿quién la va a redactar? O sea, ¿qué constituyente, qué congreso constituyente vamos a votar? ¿Va a estar qué? ¿Va a estar Urresti? ¿Va a estar Chibolín? ¿Va a estar...? ¿A quién pondrías en un constituyente tú? Claro, ¿no? ¿Qué me preguntas a mí? Yo soy igual un elector igual que tú, ¿no? Claro, no hay ¿quién estaría en ese constituyente? Estaría probablemente, como te digo, un montón de gente que ha estado en otros congresos, igual de malos que este. Bueno, casi. Es que también, si en 200 años no hemos podido arreglar nuestros problemas, no lo vamos a arreglar en 6 meses o en una elección, ¿no? Lamentablemente hemos estado así hace 20 años, o sea, luego que cayó Fujimori debido a corrupción, tuvimos como que un despertar democrático. Supongo que el Renato y el Jorge de esa época tuvieron discusiones parecidas, no en Zoom, pero similares, ¿no? En los medios que había en esa época. Y lamentablemente no ocurrió nada al respecto, ¿no? Creo que nos aletargamos, nos aburguesamos, como se dice, ¿no? Usualmente creo que las crisis, como ocurrió en el Perú, vienen luego de un proceso de bonanza económica, ¿no? O sea, creo que el Perú no le va bien con la bonanza económica, ¿no? Porque luego del auge de Wanda y de Salitre vino también una crisis, ¿no? Producida por la guerra con Chile, ¿no? En este caso hemos tenido también un auge económico y ha generado también este tipo de inestabilidad luego, ¿no? Entonces, Bueno, según la teoría de Faverón, por ejemplo, de Gustavo Faverón, es esta de que el problema es que en Perú los políticos no son políticos, son delincuentes y ven el Estado como un botín. Entonces, cuando hay bonanza, se empiezan a jalonear el botín porque es más grande. Claro, pero ¿qué es lo que ha sucedido? ¿No? O sea, se ve a la ONP, a los fondos de la AFP como un botín, a las universidades como un botín, cómo funciona el poder judicial y los sobornos y las coimas que hay ahí, las mafias que hay alrededor también, ¿no? Entonces, usualmente ha sucedido eso acá en el país, ¿no? Y lamentablemente también como ciudadanos no hemos sido lo suficientemente responsables, ¿no? Para servir como un control ciudadano, ¿no? De a quién estamos dando el poder, ¿no? Usualmente votamos por el menos malo, ¿no? Por el mal menor. Con este programa, ¿no? Y a veces esas son las consecuencias, ¿no? De votar por el menos malo, ¿no? Porque ya con que funcione en automático la economía no pasa nada, con tal de que no mueva muchas cosas en los tratados y en las relaciones internacionales. Yo creo que después de lo que pasa, yo creo ahí que lo que pasa es que ya nos estamos extendiendo, creo, pero es que después de Alan, del primer Alan, la gente quería simplemente eso, ¿no? Alguien que no meta mucha mano, porque Alan llegó pues no con esta idea de cambiar el mundo y de reformar el país y de refundar el Perú y empezó a mover un montón de cosas y a regalar dinero y a hacer un montón de cambios, ¿no? Entonces la gente dijo, ya, y después Fujimori, entre todas las cosas malas que hizo, simplemente hizo eso, no puso la economía medio en automático, no la tocó mucho y funcionaba, o por lo menos funcionaba mejor que con Alan. Entonces la gente ya yo creo que le tenía un poco de miedo a alguien que venga a meterle mucho mano a las cosas. Y por eso votaba un poco por eso, ¿no? Por opciones de centro, ¿no? O sea, Alan era la opción de centro cuando ganó en la segunda vez. Toledo era la opción de centro cuando ganó la primera en el 2001. Humala tuvo que pasarse al centro, virar al centro para ganar. Entonces yo creo que la gente tenía un poco eso, miedo de que todo se destruya de nuevo, que es lo que está pasando ahora por algún motivo es natural que la gente quiera la estabilidad, ¿no? O sea, al final también mucha gente se oponía a que lo vaquen a Vizcarra porque al final Vizcarra representaba cierta estabilidad, ¿no? Cierto, digamos, saber cómo va a funcionar la cosa, ¿no? Ahora no sabemos cómo va a ser el gobierno de Merino, no sabemos cómo van a funcionar el gabinete de Antero Flores Arauz y más aún con un congreso tan peligroso como el que se tiene
al frente, ¿no? Sí, porque la izquierda ya dijo que no va a dar el voto de confianza. Claro, entonces todo eso es una inestabilidad tremenda, ¿no? Más aún de lo que ya estamos acostumbrados en el Perú, ¿no? No sé si tú quieres decir algo sobre las protestas ciudadanas, sobre el puñetazo que le han dado, que le dieron a un congresista y algo que quieres decir. Bueno, lo que dije, ¿no? Me parece que son importantes porque quizá no se logre nada concreto, pero al menos están ahí como una advertencia de que pueden irse a peor. Claro, y eso que te menciono de que a veces, mira, si entendemos que el caos, o sea, imagínate que no lo veamos como ciudadanos, o sea, veámoslo como que estas son las reglas de un videojuego, ¿no? Que el caos forma parte de vivir en el Perú, así como que, no sé, como que Suecia tiene buen sistema educativo, que Japón tiene robots, en vez de amigos, los niños tienen robots. En Perú la regla del juego es el caos, ¿no? Si entendiéramos que cada cierto tiempo, cada 20 años, cada 30 años va a ocurrir eso, ¿tú crees que viviríamos más tranquilos como que viviríamos? Unos 20 años de tranquilidad y se nos vienen unos 40 de inestabilidad, pero al menos tenemos esa época feliz para contarle a nuestros nietos que así fue y que a ellos les va a pasar lo mismo. Quizás puedan hacer algo al respecto o quizás no puedan hacer nada al respecto, pero eso forma parte de nuestra vida. Quizás viviríamos más felices así, entendiendo que cada cierto tiempo, así como el cometa Halley pasa por algún lugar, en el Perú hay un... No, a mí, no sé por qué a ti te da tranquilidad esa idea, a mí me resulta angustiante, ¿no? Y deprimente. No, o sea, a mí también me gustaría vivir en un país así, normal, estable, democrático, ¿no? Pero por ejemplo, hace un tiempo leí lo que sucede en China, ¿no? O sea, en China no es que la gente sea feliz con un gobierno dictatorial, ¿no? Pero supongo una explicación que decían, ¿no? Con el confucianismo, que es una de sus bases, ¿no? Culturales, ¿no? Filosóficas. Ellos más o menos entendían que a veces siempre tiene que haber un poder que no necesariamente te ayude, sino simplemente que esté ahí para ponerte cierto límite o hasta para dominarte, ¿no? Entonces, por eso hace que mucha gente... Y en Perú ese poder es el caos. Claro, o sea, en China eso hace que mucha gente no añore la democracia. O sea, quizás podría añorarla si hubiera habido más opciones o fuera tan común, ¿no? La democracia, ¿no? Pero como no sucede eso, ya ellos como que aceptan que hay un partido único que los gobierne, quizás quisieran tener más libertades, pero bueno, así lo aceptan. Entonces, quizás si en Perú aceptáramos que el caos forma parte de nuestra vida, no te digo que debería ser así, quizás estaríamos más preparados cuando suceda esto, ¿no? Así como cuando deberíamos estar preparados cuando hay un terremoto, hay un cataclismo, ya sabemos, oye, se viene y ya sabemos que va a venir un golpe de Estado o que van a vacar al presidente o algo así, ¿no? No, a mí sí me gana ahí un poco el poco optimismo que me queda y yo quiero creer que no, o sea, nos ha costado tanto, o sea, este país ha estado tan al borde del abismo el siglo pasado, los últimos años, sobre todo los 70, los 80 y los 90 han sido terribles para este país, nos ha costado tanto recuperarlo y reconstruirlo y volverlo a armar, que no podemos tirar así todo esto por la borda, no tiene sentido, o sea, no podemos volver a algo así. En verdad, poniéndonos serios, en verdad sí deberíamos aceptar nuestra responsabilidad que nos toca, ¿no? Como ciudadanos y todo eso, ¿no? Y que en teoría no deberíamos llegar hasta este extremo para darnos cuenta de lo mal que puede hacer no hacernos responsables de nuestro voto y de a quién nos elige, pero claro, deberíamos poder añorar con cierto optimismo que las cosas no deberían ser así, ¿no? Que el caos, la crisis no debería ser la regla en Perú, aunque a veces suena gracioso y divertido, ¿no? Por decir, ay, qué aburrido vivir en Suecia o en Japón, donde no pasa estas cosas, ¿no? O en otros países que solo tienen 2 partidos y cosas así. Creo que es mejor eso, ¿no? Tener esa estabilidad política con menos bromas, sin un mal menor que hubiera así, porque el mal menor no podría existir en Suiza, ¿no? Por ejemplo. No, ¿cómo nos llamaríamos en Suiza? No sé... El mal imposible o algo así. El voto responsable, una cosa así, ¿no? Un nombre extenso como es el sueco, ¿no? Esas con palabras con 10 cosas. No existe. Pero justo ahora estaba viendo unos videos por un trabajo que estoy haciendo de la selección, pues, ¿no? Y PPK fue el que les dio el buen viaje a Nueva Zelanda, a la selección. O sea,
pareciera que ha sido hace 1000 años, pero no, el mundial ha sido hace 2 años. Claro. Y lo peor de todo es que se cumple eso que dijimos en un capítulo anterior, ¿no? Que al final en Perú la única institución es Ricardo Gareca, ¿no? Porque es el único que ha estado más años a cargo de la selección que cualquier otro político. Mira, ya no hay ningún político de los que ganó, o sea, de los que ganaron en la plancha presidencial. Selección. Claro, esa elección no hay nadie, no hay tampoco... Ni congresistas, ni presidentes, ¿no? Claro, salvo un par que se religió, ya no hay nadie, ¿no? Es como hasta en el Poder Judicial han habido cambios por los audios de Gorriti, ¿no? Claro. Son como esas series en las que cambian el cast completo, cambian todo, el protagonista, los secundarios, ya. Pero acá Gareca es el hijo del productor, ¿no? Entonces... Claro. Así es. Con eso creo que nos vamos. Yo solo estoy esperando a ver qué dice Vargas Llosa de todo esto. Ya habló, ya. Sí, ¿qué ha dicho, Gorrito? O sea, que claramente es un golpe de estado, ¿no? Hay una entrevista que le ha hecho Raúl Tolar, vamos a... Lo voy a revisar. Justo le estaba mientras te esperaba. Claro, clarísimamente el flamante Congreso ha violado la Constitución, ¿no? O sea, bueno, él básicamente cuestiona esto, ¿no? Y claro, considera que es inconstitucional y que es un golpe de Estado, ¿no? Pero... Porque pienso, la gente tan mayor, así como Vargas Llosa, como Don Carlos, que es, bueno, quien lo conoce, que ha vivido justamente lo que te decía, ¿no? Que ha sobrevivido a Odría, Velasco, a Alan, a tantas cosas, y lo dice, bueno, ya los últimos 20 años por lo menos no fue en vano, ¿no? Todo lo que pasamos, todo lo que vivimos, no fue por gusto, ¿no? Y en eso despierto un día y ves esto y debe ser bien deprimente, ¿no? Pero también como que no es nada nuevo, ¿no? O sea, como que, bueno, ya sabíamos que podía pasar eso, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que él no deja de mencionar, ¿no? Que, o sea, habla del fujimorismo en sus declaraciones, ¿no? Dicen, creo que la reacción del pueblo peruano enérgicamente en contra de lo sucedido está en favor de que el Perú vuelva de una vez por todas a esa legalidad que ha sido tan atropellada en estos últimos años por los fujimoristas, que una vez más utilizan el contexto difícil para tratar de introducir su propia agenda, ¿no? O sea, claro, sí es cierto que hay una estabilidad que en la primera temporada fue culpa del fujimorismo, ¿no? Pero en esta última circunstancia, todo el fujimorismo, ¿no? Es otro tipo de mafiosos, de presuntos mafiosos, ¿no? De personas que han utilizado el Congreso para sus propios fines, ¿no? Son otros grupos políticos, nuevos actores, ¿no? Que, bueno, no es bueno eso, pero hay más gente que se suma, ¿no? Entonces, todos cambiamos, es que se tiene que renovar el cast, pues, ¿no? Sí, claro. Pero, bueno, sí, Vargas Llosa... él sí creo que ahí, ¿no? Siendo una persona que sigue añorando, creo que podamos llegar a ser una democracia, ¿no? No sé si mientras siga vivo lo podamos lograr, pero ¿no? Ese es el reto de esta nación, ¿no? De ser un país medio estable para que Vargas Llosa pueda morir en paz. Claro, sí, claro. Pues no va a tener que escribir Conversación en la Catedral, la parte 2, ¿no? O algo así, ¿no? Claro, para que pueda morir tranquilo, pensando que todo que no ha vivido en vano, ¿no? Claro. Sí, pues, o que hemos fallado, ¿no? Que su lucha por hacer un Perú mejor, con la de su generación, ¿no? No fue por gusto, para que Merino... Claro, por eso yo no creo que vaya a endosar votos, ¿no? En la próxima elección, ¿no? Él dijo que votemos por PPK. Claro. Yo voté por Toledo, no sé si felizmente, pero en un punto dijo que también votemos por Toledo, ¿no? En 2011. Claro, yo voté como con 10 años de delay, ¿no? Pero... Bueno, pero lo que sí es cierto es que él siempre ha dicho que él votaba o recomendaba esas votaciones porque representaban, como siempre, el mal menor, ¿no? El mal menor. ¿No? O sea, siempre apoyó al mal menor, como dicen, ¿no? Porque sí es cierto, ¿no? O sea, en Perú siempre estamos a punto de caernos al abismo, ¿no? Y en este caso ya nos hemos desbarrancado, ¿no? Y creo que solo nos queda salir, pues, de ahí, ¿no? Ya, para terminar, ¿tú ves una salida medio fácil o estamos en un...? Es que es imposible predecir, o sea, hace una semana no teníamos este problema, no sabíamos. Hace 2 años, hace un año no sabíamos quién era Merino. Claro. Sí, pues, no... Sí, exactamente, no sabíamos quién era Merino. Hace 3 años ya era Vizcarra presidente.
No. Hace 3 años no estábamos que Vizcarra iba a dejar de ser presidente, ni siquiera habíamos pensado que iba a dejar de ser presidente, ¿no? Ni siquiera eso. Entonces, es imposible predecir algo aquí en el Perú, ¿no? Así que, no sé, ¿qué salida puede haber acá? Bueno, cuando esto salga ya va a haber jugado Perú, así que cerremos con lo que sí importa. La Padula, Ruiz Díaz, ¿quién empieza? Yo creo que va a empezar el Ruiz Díaz, ¿no? Y la Padula va a entrar en el segundo tiempo. No sé qué la trascendencia va a tener. Pero sí me gustaría que hubiera un gesto, ¿no? De los jugadores, ¿no? O sea, que se arrodillen. Así como Renato Tapia, que ha hecho un mensaje así muy sentido. Uh-huh. Algo así, ¿no? Ahora, yo creo que está bien cuando los futbolistas les nace, pero esa gente que les exige tener una posición política porque son conocidos y... No, pues si no tienen una posición política no tienen por qué tenerla. Claro. Yo creo que sí, ¿no? Porque más o menos conscientes de que no, porque en este caso creo que sí es una genuina insatisfacción, ¿no? Y mal que bien la selección sí no deja de ser una muestra positiva de quiénes somos, ¿no? O sea, a diferencia de nuestro... Sobre todo esta selección, ¿no? Que está de chicos serios, que hacen bien las cosas, que se esfuerzan. A pesar de Zambrano, esta selección sigue siendo una muestra positiva, a diferencia del Congreso, ¿no? Que es una muestra de lo peor que podemos tener, ¿no? O de la selección antes, ¿no? La selección antes tenía más que ver con este Congreso, que se iban de juerga, que de los peloteritos, ¿no? Lo hubiera condecorado, este Congreso lo hubiera condecorado. Ajá. Entonces, yo creo que es posible que sí, genuinamente sí vaya a haber algo ahí, ¿no? Pero si no, ojalá que la Padula haga algo, ¿no? Porque he visto que los semáforos que están vendiendo cascos de romanos, o sea, camisetas de Perú con cascos de romanos. Oiga, la Padula. Ese hombre de semáforo es un gran emprendedor. Un marquetero, no se me había ocurrido esa idea de... Sí, tu casco de romano y tu camiseta de Perú. Apoya a la Padula. Ay Dios, este país es maravilloso, no se merece los congresistas que tiene. Así es. Ay Dios, ya bueno, con esa reflexión optimista nos vamos. Bueno, ya saben, nos buscan en Spotify, en otro tipo, todas las plataformas en las que estemos, ¿no? Como El Mal Menor, ¿no?